ustedes, audiencia que nos escucha en directo a través de la 107.0 FM Cañaveral Estéreo y a través de las redes sociales, a esta hora YouTube, Facebook, canal WhatsApp, Instagram, también están muy pendientes de lo que nosotros estamos haciendo en esta actividad permanente de destacar sobre todo a la gente de la región del Litoral Pacífico, y me he concentrado muchísimo en lo que tiene que ver con líderes y lideresas sociales de nuestro territorio. Muchísimas, hay muchísimas. Solamente que por algunas cuestiones netamente de la discriminación le dan la trascendencia a él y la que no es, y entonces nos perdemos muchas veces de tener a las personas que considero son claves para estar aquí en nuestro informativo, y eso es lo que hago permanentemente. Les había anunciado que hoy nos estaría acompañando Johanna Caicedo Sinisterra, mi prima, y también Johanna es de las personas que desde hace muchos años ha venido siendo colaboradora con sus comentarios, pero bastante carnudos, voceros del Pacífico. Unas veces se me ha extraviado, pero vea que ahora lo volvemos y la encontramos como ya la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali. Le recuerdo, porque muchas veces aquí, desde que Alejandro Eder la anunció, pues inmediatamente fue de mucha satisfacción para nosotros y empezamos a hablar de cuáles eran esas personas que él venía anunciando como quienes o cuáles lo acompañarían en su gabinete 2024-2027. Esperemos que Johanna se quede hasta el 2027, si de pronto no le sale por ahí otra oportunidad del orden nacional o de pronto de írsenos al extranjero para seguirse capacitando. Ella todo el tiempo vive pensando en capacitarse, pensando en salir adelante, y de pronto también nos podría dar esa sorpresa. Cuando haya esa gran propuesta, pues no hay que desaprovecharla. Johanna Caicedo es magíster en educación, con énfasis en educación popular y desarrollo comunitario, y doctoranda en humanidades de la Universidad del Valle, pero se nos olvida decir de que ella es también profesional en filosofía. Todo esto que les estoy diciendo es de la Universidad del Valle, ha sido una lideresa, pero con todas las de la ley allá en esa universidad, donde no cualquiera puede convertirse en una persona visible. La universidad pública es donde uno demuestra si tiene o no tiene las capacidades para manejar el tema del liderazgo. Yo hago esta introducción para saludar a Johanna y hacerle otra clase de interrogatorios, que no están muchos de ellos aquí en el dato que me llegó por parte del perfil que ella utiliza ordinariamente para los medios de comunicación. Muy buenas tardes, Johanna Caicedo Sinisterra, bienvenida. Muy buenas tardes para todas y todos los oyentes de Voceros del Pacífico. Y primo, hombre, qué gusto estar aquí conversando con usted. Listo, porque a ella le gusta salir, pero con sus temas que solamente los demás tienen la posibilidad de digerirlos, y a mí me gusta esa parte porque me lleno de datos, de información, y luego se los voy acumulando ahí en su historia de vida cuando nos empezamos a encontrar con otras personas para hablar de ella. Johanna, es muy importante recordar que sí, usted es la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, que ha estado en otras situaciones como la subsecretaria de Equidad de Género del municipio de Santiago de Cali, y liderando esos grandes procesos que tienen que ver con la mujer desde sus diferentes esferas, pero especialmente el que tiene que ver con la mujer de la etnia negra o afrodescendiente, aunque a usted también le gusta defender a los indígenas y le gusta estar comprometida con cualquier causa donde usted vea injusticia. Ahí está Johanna Caicedo Sinisterra. Johanna, empecemos por hablar de usted. Hablemos un poco de sus raíces, hablemos de dónde nace Johanna Caicedo. Vale, yo nazco en Guapi, Cauca, Pacífico colombiano, Pacífico caucano. Llevo aquí ya 21 años viviendo en Santiago de Cali. Bueno, cuando hablamos de que usted nació en Guapi, entonces ahora sí, empecemos a hablar de su familia guapireña. Bueno, por el lado de mi papá, que es la familia Caicedo Quiñones, sí, ¿cierto? Nacieron, digamos, un núcleo estaba en Calle Honda,
arriba, Guapi arriba. Sí. Y por el lado de mi mamá, en San Francisco, que es más arriba, ¿sí? Entonces... Más cerca de Balsita. Mesmamente, así de acuerdo. ¿Sí? Entonces, sí, mucho más allá, entonces, pero de ellos, digamos, pues la vida los encontró en Guapi, y ahí sí ya nosotros nacimos, pero inicialmente mis raíces están en Calle Honda y en San Francisco. Bueno, cuando hablamos de Calle Honda, tenemos que hablar de que siempre hay una manera de uno reencontrarse con esos aspectos. Descríbame a Calle Honda. Calle Honda, pues una vereda. Sí, pero describa la prima, que usted tiene claro cómo es Calle Honda. No, Calle Honda es una vereda, digamos, para mi papá, para la familia de mi papá, muy importante. Además debo también de decir algo, ¿no? En Calle Honda la familia de Sammy, mi esposa, también es del mismo punto. Sí. Imagínense la vida como nos puso. Sí. Entonces, Calle Honda es el lugar donde la familia Caicedo Quiñones Sí. logró construir además toda una historia a través de la música, a través de su conocimiento ancestral, porque ellos también, mi papá fue partero, ¿sí? Mi tía, o sea, la línea de mi papá estuvo relacionado con la medicina tradicional, reconociendo que en el Pacífico, como usted bien sabía, en la zona rural menos, está, digamos, la oportunidad de poderse curar. Entonces, parteros, curanderos, él estuvo muy relacionado con ese tema. La familia de mi mamá, en cambio, no. En la familia de mi mamá, el abuelo de ella era un hombre indígena, ¿sí? Y mi abuela era una mujer negra. Entonces también vamos viendo allí esas mezclas, esas juntanzas, esas rejuntanzas que se da en nuestros territorios. Y eso es lo que nos hace a nosotros, como nos dicen algunos, que nosotros somos medio culizos porque tenemos el pelo más suelto que la mayoría de la gente de las comunidades negras. Eso simplemente son esas combinaciones raciales. Pero bueno, cuando estamos hablando de el tema de el grupo o el núcleo familiar de su padre, una persona que se dedicó a la partería y que daba muchísimos consejos, porque él fallece pero ya de viejo. Y entonces, Sí, porque de ahora viejo. sí, ¿cómo se llamaba su señor padre? Maximiliano Caicedo Quiñones. Mi papá nos contaba algo que fue muy bonito, cómo él aprendió a leer, ¿sí? Entonces, mi papá fue guardián de la cárcel durante muchos años. Él se pensionó de ser guardián de la cárcel. Entonces, mi papá nos contaba que él los fines de semana le enseñaban una letra y él se iba a trabajar todo el fin de semana para poder aprender una letra. De esa forma aprendió a firmar su nombre, ¿sí? Entonces, cuando vamos viendo, digamos, en mi caso, yo siempre escuchando esas narrativas de cómo ellos se construyeron, ¿sí? Entonces uno cómo no se va a inspirar. Y ahí es cuando usted empieza, imagínense, Maximiliano, que entre otras cosas es que escribía su nombre muy bonito, ¿no? El hombre aprendiendo de letra en letra, pero tenía... Rozando, fin de Sí, semana sí. completo. Correcto. Pero el hombre escribía y al mismo tiempo hacía unas descripciones de todo el territorio, de todo lo que había hecho, y uno se embelezaba cuando se sentaba a hablar ahí con el viejo, porque sí. era un gran conversador. Eso también lo heredó usted, definitivamente. No, mi papá era un gran conversador, digamos, una memoria extraordinaria. Mi papá murió reconociendo, mi papá murió a los 97 años, 96, ya con una él murió con lucidez, o sea, una cosa espectacular. Bueno, cuando estamos hablando ya de la parte familiar, extraordinariamente nadie le había logrado sacar a Johanna de todas esas informaciones que ustedes siempre han contado y de lo que se publica en los medios de comunicación. Bueno, hablemos un poco de, ya usted nos dijo, don Maxi, después de un tiempo, allá mismo, subiendo un poquitico más la vereda, se conoce con su señora madre y empiezan a tener muchachos, y ella también una mujer bastante aventada. Bueno, ¿y cómo fue
eso de poder conquistar a un negro a una samba, o de cómo logra él, o de cómo es que él logra convencer a ese yerno, o a ese yerno o a esa suegra indígena, para que no le pusiera, porque pues usted sabe que los indígenas le ponen mucha talanquera cuando se habla de esa unidad entre un negro y una mujer indígena, o un indígena y una mujer negra. Hay muchísimas diferencias ahí. No, ¿quién ayudó muchísimo a mi papá? Nosotros le decíamos mamá Goya, que era una tía de mi mamá. Sí. Entonces ella le caía muy bien a mi papá porque consideraba que era un hombre muy responsable y todo el tema. Lo que pasa es que mi papá había viudado, ¿no? Mi papá había tenido, que es la familia que nosotros conocemos como Caicedo Portocarrero, donde estaba Samuelito. Sí, Samuelito, sí. Sí, entonces él había viudado, entonces mi tía Goya consideraba que mi papá era un hombre serio, por lo tanto, pues ella ayudó con meter la cuñita para que ellos dos se cuadraran. Oye, ya venía definitivamente Maximiliano con un buen grupo de muchachos, sí, y continuaron teniendo bastantes hijos acá con la madre de Johanna Caicedo. A ver, Johanna, por eso yo le dije, lo primero, hablemos ahora sí de esa señora que es su madre, hablemos de ella, porque gracias a Dios todavía contamos con su presencia. Así es. No, mi mamá es una mujer que yo como la describo, mi mamá es una mujer con mucha visión, y en esa visión algunas veces digo hasta terca, y yo creo que le heredé la terquedad, porque no vamos a hablar cuento. Entonces yo me acuerdo que tenía muchas conversaciones con mi mamá en el ranchito. ¿Qué es el ranchito para nosotros? Nosotros hacíamos colchones, o sea, estaba la casa y al frente había una ramada, ¿sí? Entonces nosotros ya hacíamos colchones, y me acuerdo tener muchas conversaciones con ella en el marco, porque ella me decía algo, y era que no me pasara lo que le pasó a ella, que se dedicó, que pues, su opción fue tener muchos hijos, ¿sí? Con muchas contradicciones en el marco de cosas, pero ella me decía que tuviera mucho cuidado con eso, para que yo no pasara el trabajo que ella pasó. Claro, ella se dio cuenta que mi papá paralelamente había tenido otra pareja. Entonces él tenía, digamos, hijos aquí, hijos acá. Ella inicialmente no se dio cuenta, pues no sé, en Guapi Machimbo era muy habilidoso. Todo el mundo callado. Sí, pero Machimbo era muy habilidoso, mi mamá era una mujer, mi mamá al contrario, hacía una mujer muy tranquila de su casa, pues se enteraba menos de lo que él hacía. Y eso, por supuesto, le generó muchos dolores, que mi papá tenía hijos aquí, tenía hijos acá, o sea, significa que tenía varias relaciones. Entonces mi mamá me decía muchísimo eso, que cuidado fuera a cometer el mismo error que ella. Entonces ella me decía muchísimo, para ella la visión era terminar el bachillerato. Entonces era con el objetivo que yo pues al menos fuera bachiller, ¿sí? que era el éxito de su momento, que fuera bachiller. Entonces, sí, yo me acuerdo muchísimo de esas conversaciones donde siempre estaba empujando para que no fuera a cometer el error de quedar antes de embarazada o algo así. Bueno, y entonces precisemos el nombre de su señora madre, hermana. Aurora Sinisterra García. Aurora Sinisterra García. Ahí es cuando estamos hablando de esos apellidos que solamente combinan en el territorio del cual estamos hablando. Desde Sinisterra García es Guapi o es Timbiquí. Entonces, en esos dos territorios. Y los García, que nosotros conocemos, que están acá en López del Micay, porque también se consigue mucho García, pues simple y llanamente fue porque los García eran ordinariamente personas que les gustaba mucho el tema de el trabajo o llenarse de casas o de otros territorios, y al mismo tiempo, porque también salieron muchos que eran comerciantes y también algunos que eran docentes. Entonces, esa era la parte por la cual uno encuentra García en López del Micay, García mucho en Timbiquí, García un poquito en Guapi, porque los de Guapi son de otra clase de familiares, pero ahí también vamos como instruyendo a la gente respecto a por qué muchas veces los encuentras aquí y todo lo demás. Bueno, y los García después los encontramos en cualquier cantidad de lugares, y casi siempre cuando usted encuentra un García, por ejemplo acá en Florida, Pradera, Candelaria, Jamundí, exactamente, sí, Palmira, Jumbo, siempre son esos mismos parientes nuestros. Bueno, ya hablamos un poco de cómo fue que su mamá la fue llevando a que
tuviera más cuidado en el caso de pronto de salir embarazada y que tal y tal, bueno, son de esas cosas que nosotros en el territorio definitivamente el que dice que no ha tenido varios hijos definitivamente es porque estaba inicialmente pensando en ser seminarista o algo, no, mentiras. Conozco algunos que son religiosos y terminaron retirándose para seguir siendo padres y resulta que ya eran padres de familia y nadie lo sabía o de pronto ya llegó el momento en que le dijeron, bueno, usted responde o lo denunciamos. O lo denunciamos. Entonces era por ahí. Teniendo en cuenta esto, cuando ya se vienen al casco urbano de Guapi y vienen ese tipo de consejos de parte de su madre, de todas maneras ya había otros hermanos mayores que estaban estudiando o ya eran mayores, porque pues estamos hablando de grupos grandes de familia, cuando estamos hablando de 50 y pico de hermanos en los 3 pogones del viejo Masi, pero y otros ardiendo por ahí. Sí, que seguramente no han querido dar la cara, pero de pronto ahora que usted es secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, aparecerá alguno. Me comentaron que tú también eres hermana mía. Hablemos un poco de cómo arranca ese interés de usted querer prepararse, pero iniciando con la escuela primaria en el municipio de Guapi. Vale, ahí también cuento un poco, en mi casa, por ejemplo, mi casa es liberal, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que muy chiquita, a los 8, 7 años, yo me iba con mi papá, andando con el tema, porque pues no sé, esos temas que no le ha gustado. En la primaria yo la hice en la escuela del pueblito, ¿sí? Primero arranqué una parte en el San José, luego en la escuela del pueblito, que era una escuela de barrio, ¿sí? Sí. Mi bachillerato ya lo hice en la Normal Superior de Guapi. ¿Sí? De las buenas normales que existen en este país. Exacto, allá hice mi bachillerato y pues allá me gradué en el 2000. Bastante tiempo para empezar a concentrarse en todo lo importante y para tener muchísimos conocimientos. Los pueblos del Pacífico tienen en común la parte de la religiosidad. En la Normal, pues había mucho docente que tenía esa condición. ¿De qué manera usted empezó a mirar de viva voz o presencialmente todos esos temas que ordinariamente a través de la religión y en las poblaciones le empezaron a meter a uno en la mente que por aquí no se puede meter, por aquí no se puede, porque de pronto viene el castigo divino y todo lo demás? ¿Cómo lo receptó en esa época? Vale, la Normal, por supuesto, Guapi y todo, nosotros tenemos nuestra propia Virgen. Sí. La Normal Inmaculada Concepción. Entonces nosotros siempre y todos los domingos ir a misa. Sí, nosotros, como los pueblos del Pacífico. Toda la familia. Sí, la religiosidad es fundamental. No, mira que, bueno, la pregunta que tú me estás haciendo exactamente cuál es, para yo poder responderla simplemente. No, yo simplemente, sin ninguna clase, simplemente le estoy preguntando es que en las poblaciones del Pacífico, ordinariamente, uno siempre tiene como punto de imagen, de partida, lo que nos dicen en la iglesia, en la parte de la religiosidad, y por ese camino ordinariamente nos llevan. No, sí, claro. Dentro de eso un poco donde supuestamente, entre comillas, con un paréntesis inmenso, sí, me salgo ese en el tema de mi orientación sexual. Ah, bueno, listo. No habíamos llegado a eso, pero no. Ahí donde yo me puedo salir, porque en lo demás yo soy una mujer creyente. Listo. Una mujer de fe. Mucha gente cree que estudiar filosofía uno lo saca de la religiosidad o de la fe. Y no es cierto. En mi caso yo no he dejado y seguiré y soy fiel creyente que Dios, que hacer las cosas bien hace que siempre recibamos bendición.
una de las cosas que nuestros pueblos le han enseñado, y tú lo ves que como uno a nivel de la alimentación, entonces como uno comparte la comida, y el compartir la comida es compartir bendiciones, compartir abundancia, ¿cierto? Entonces todo esto que tuve la fortuna de vivir, ¿sí? De poder tener el relacionamiento para nosotras, digamos, es muy importante como las matronas o como las señoras eran personas importantes para nosotros, porque además nosotros le decimos tías, pues nosotros decimos tías, tío, primo, sí, y no sé qué, y no somos familia, pero como ellas sí representaban una autoridad para nosotros, se los miraban en el río, le pegaban su chancletazo, su correazo, ¿sí? Para que no fuera a ahogar, y así mismo. Entonces, el hecho de haber tenido, digamos, esa crianza y esa forma tan bonita de ver el mundo, donde siempre está la bondad, donde está la empatía, donde está el respeto, el cuidado, hacen que hoy en mi vida yo siga haciéndolo de esa forma. Entonces siempre estoy pendiente de la gente, porque para mí es importante, porque a mí me enseñaron a cuidar. Y ustedes saben, nosotras en el Pacífico, nosotras cuidamos, ¿sí? Cuidamos el medio ambiente, cuidamos los hijos de la vecina, el vecino, cuidamos, ¿sí? Entonces, por eso nosotros siempre hemos dicho, en el Pacífico la gente no aguanta hambre, porque si en la casa de la vecina nosotros no hemos visto que el fogón ardido o no está abriendo la comida, la gente le lleva, porque uno dice algo está pasando. Entonces, esa solidaridad o esa hermandad que se creó en el Pacífico, yo tuve la fortuna y la tengo muy arraigada, porque para mí es importante, ¿sí? Para mí es fundamental el respetar al otro, el reconocer, y por eso, digamos, cuando los tonos salen de eso, yo me incomodo, ¿sí? Porque es fundamental. Johanna, ustedes de todas maneras siempre fueron un grupo de hermanos grandísimo. ¿Y cómo era eso cuando había una reunión? Porque por algún motivo, ejemplo, cuando estás hablando de la religiosidad, de la fiesta de la Purísima, donde es el momento en que la gente como que maneja el retorno hacia el municipio de Guapi. ¿Cuántos lograron reunirse ahí en la casa, ya en el casco urbano de Guapi, cuando tomaban la decisión de salir de los otros espacios? Un poco. ¿Y sí cabían? Más o menos. No, era un poco. Pero también tenemos la fortuna de hacerlo en la calle. Entonces un poquil, ¿no? Así, un poquil, no. Más sobrinos, póngale. No, Dios mío. Nosotros no hacíamos una olla sino... Sí, bueno, todo eso. Sí, una cosa inmensa para poder comer todo, ¿sí? Entonces, no, ¿cuántos nos reuníamos? Yo no sé. Pues más de 60, 70 personas. Un poco de gente, un poco. Bueno, uno siempre tiene un poco de hermanos, pero hay unos con los cuales maneja siempre una mayor relación, independientemente de que hayan sido del primer matrimonio de Omaxi, de el espacio que por allá tu mamá desconocía, pero yo creo que ustedes sí sabían, y de todos ellos, con cuáles has manejado una mejor relación, teniendo en cuenta que yo creo que el Mompa suyo, que también fue uno de mis primos más queridos, Samuelito, pues ya falleció, y creo que él fue seguramente uno de esas personas a la cual usted quiso seguir y le aprendió muchísimas cosas respecto a el afecto, el cariño y la manera de llegar a los demás. ¿Qué otros de ese poco de hermanos son los Mompas suyos, ellos y ellas? Vale, digamos, los Caicedo Sánchez, Oliver, yo quiero muchísimo a Oliver, para mí él es muy importante. De mis hermanos, pues a uno le dice la mamá que a todos los quiere igual, y eso es cuento, ¿no? Entonces, digamos, a mi mellizo, yo soy melliza. También me lo conté. Sí, siga. Yo soy melliza, yo quiero muchísimo a mi mellizo. A Hugo, ¿cierto? Sí. No, digamos, en los Caicedo Sinisterra, yo a todos los quiero muchísimo, pero bueno, uno ahí pone, sí, digamos, porque uno tenía una mayor conexión, pues a Samuelito. No, pues era su pana. Además, Samuel era el pana de todos nosotros.
Era el pariente que estaba ahí, que no lo desconocía uno para nada, podía estar allá en la tarima y después de que uno estuviera acá, apenas tenía el break, se bajaba para saludarlo, para abrazarlo, además de que es un histórico, un histórico, y en varias ocasiones era muy parco para dar declaraciones, pero Samuel y Olivita, yo era uno de los pocos que le sacaba frases y palabras, yo fui el que le hizo la última entrevista a Oliva antes de fallecer. Recuerda cuando estábamos en un medio que quedaba bajando la avenida Roosevelt por allá, ahí estuvo Olivita y al poco tiempo falleció. Venía de un festival, hablamos bastante de eso, estaba muy emocionada y hablando ya del inicio de la rumba que se iba a armar en Cali, como siempre, la del 7. La víspera de la Purísima. Exactamente. Y también recordate que ellos hablaban de Adiós Jainero, que claro, era la otra rumba que ellos, los dos solitos, organizaban eso. ¿Tú sabes por qué hicimos el Adiós Jainero? No, coménteme eso. Lo que pasa, en el marco de mi cumpleaños, yo empecé a hacer unos arrullos. Sí. Una cosa loquísima. Entonces empezamos a mezclar, ¿cierto? Y ese es mi cumpleaños, para mucha gente era el Adiós Jainero. Sí. Pero también era mi cumpleaños porque hacíamos el berembembe. Entonces, por eso surge el Adiós Jainero que vamos a hacer nosotros. Arranca el Adiós Jainero y luego se convierte. Aunque el Adiós Jainero siempre se ha hecho en Guapi. Sí. Pero cuando se hace aquí en Cali es a partir de ese momento. Y empieza a rumba de largo hasta que finaliza el mes de enero. No. de lo que yo comentaba cuando hablé de su designación como la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, es que definitivamente se perdían de ese evento las personas que todo el tiempo estaban expectantes para llegar al sitio. O sea que yo creo que no le va a quedar tiempo por esos días, porque Cali necesita que usted esté muy atenta a cualquier cantidad de conflictos, y no solamente conflictos, sino llegar allá a los territorios para buscar que la gente reconozca que tienen una aliada en esa Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Pero antes de llegar al tema de la Secretaría, hablemos un poco de cómo le fue a usted en la normal. Mira, a la gente no me lo cree, sí, pero yo he sido muy tímida. Ya. Sí, pero la gente me ve y dice, no, pero yo fui muy tímida. Entonces, digamos, en términos del colegio, a mí me gustaban mucho las matemáticas. Todo lo que era en la línea cálculo, geografía, geometría que diga, física, toda esa línea me gustaba, ¿sí? Y siento que en el colegio nos fue bien, ¿sí? Nunca estábamos después del puesto 10 y eso era muy bacano, porque además pues a mí siempre me ha gustado estudiar y descubrí que me gustaba la filosofía cuando en décimo empieza a ver, noveno décimo uno empieza a ver filosofía, claro, y me gustaba leer, digamos, los textos pues que uno podía tener de filosofía, pues lo que uno le ponía. Y a mí, a diferencia de otros compañeros, me iba bien. Entonces yo dije, tengo como... Y me han gustado mucho todo lo que da pedagogía, todo lo que está relacionado con las humanidades. Entonces, en el colegio me fue bien, construimos un muy buen... Digamos, yo tengo muy buenas amigas. ¿Cómo cuáles? Está la Flaca, bueno, están las Cates. La Flaca no, el nombre es Flaca. Está Blanca, está Maricel, está Irina, sí, está Milady. Bueno, tenemos una cantidad de amigas y a diferencia de muchas, la gente hacía combos. Pero afortunadamente yo no supe que era tener un solo combo. Yo siempre me relacioné con todo el salón, ¿sí? Siendo tímida porque además pues me relacionaba con las que eran, le llaman las más visibles, pero también me relacionaba con las que casi no lo eran. Liderazgo en pasta, ¿no? Pues yo me considero, no sé, yo me considero tímida en ese caso, entonces pues yo iba andando, porque sabes también qué es lo que, una de las fortunas que he tenido y que otras personas me han dicho, y es que
yo no logro distinguir entre lo que la gente empieza a generar esas clasificaciones, como esta es tal cosa, esta hija de profesor, esta hija de yo no sé qué. No, yo nunca he podido, y además no es de mi interés hacer esas distinciones todas extrañas para generar lo que nosotros reconocemos como el clasismo, ¿no? Y yo decía, bueno, la gente es como loca, en Guapi, ¿qué clasismo puede haber? Y todo el mundo comemos en la misma, vamos y compramos el pescado en la misma galería, ¿no? Eso pero la gente se montaba en su película, que porque eran hijos de profesor, pues ya estaban enredados, que porque su papá era empresario, comerciante, ya estaban enredados. Yo nunca pude tener esa distinción, y gracias a Dios, gracias a nuestros ancestros, me ha permitido hoy seguir actuando a mí de la misma forma. Pero usted de las personas que teniendo esas habilidades para las matemáticas, no optó de pronto por una ingeniería, por ser matemática o alguna cosa, porque ayer estuvo... Desconcerté a todos. Ayer nos acompañó José Proscopio Ríos, Córdoba, quien es el director del Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, también ingeniero eléctrico y que es una persona con muchísimo palmarés, y me comentaba que él desde muy muchacho empezó con ese tema de ser bueno en las matemáticas, en todas esas áreas que usted me dijo, y precisamente primero estudió esa ingeniería y luego pues se especializó en otras áreas, y casi todo el tiempo los matemáticos ordinariamente se van por ese rumbo de ser matemáticos, de ser químicos, y usted tenía todas esas cualidades, pero bueno, la ganamos mejor para las humanidades y hablando de otro tipo de situaciones. Cuando termina su educación secundaria en el municipio de Guapi, usted se encuentra con que allá las oportunidades para continuar con la educación superior eran nulas. ¿Cómo hace para no quedarse en el grupo de las muchachas que tenían dos opciones? O se quedaban en el territorio o conseguían marido. ¿Cómo dice usted? Tomar la decisión, nada fácil. El primer momento, digamos, sí conté con el apoyo de mi mamá, que me fui a vivir a Medellín donde un hermano para estudiar en Medellín, en Antioquia. Pero yo no pude con Medellín. Era mi primera vez que yo salía de Guapi, ¿sí? Era a vivir a otro lugar. Yo había viajado, pero una semana, no tanto. Y con protección, porque viajaba con mi mamá, entonces pues uno no daba cuenta de muchas cosas. Pero ya allí puede evidenciar el nivel de racismo, clasismo que habían. Para mí fue muy complejo. Entonces eso hizo que al finalizar el año yo me regresara para Guapi. A mí me pasaban cosas como esta. Que yo salía a exponer y la gente no me entendía. Para mí eso era frustrante porque yo decía, estoy hablando, ¿sí? Entonces, cosas como esa. Entonces eso fue muy difícil para mí. Yo me regreso a Guapi y ya luego, pues yo digo, no, yo no quiero vivir aquí. No quiero vivir en términos porque la posibilidad de estudiar en una universidad era compleja, era a distancia. Y a mí a distancia no es que sea mi mayor motivación. Y entonces, pero yo decidí que yo iba a estudiar. Sí. Eso lo decidí. Sí. Contra viento y marea, por eso le diré a mi mamá la terquedad. Entonces, en el marco de eso, yo salí al pasar yo trabajé, fui secretaria en un colegio, medio tiempo, hice encuestas, hice de todo. Pude ahorrar dinero para venirme aquí a Cali para al menos tener mi primer semestre, ¿sí? Y llego aquí a Cali y me empiezan a decir, no, que hay unas opciones de beca, que hay una opción de cosas, que de aquí, a mí me engañaron, por eso yo soy muy seria en esto. Paremos un momentico ahí, Johanna, vamos a escuchar un mensaje de interés de la Administración Distrital y ya regresamos. La salud es lo primero, y hoy te traemos un mensaje vital para protegerte del dengue. Elimina el agua estancada en recipientes, lava el plato y cambia frecuentemente el agua de tus mascotas. Lava los floreros cada 2 días, aplica límpido en sifones.
Desde la Secretaría de Salud de Cali tenemos un ejército de peces guppy eliminando la larva y hacemos fumigaciones constantes. Juntos le cortamos las alas al dengue. Alcaldía de Santiago de Cali. Bueno, y le recuerdo que ahí, haciendo un paréntesis, Johanna hoy y otro grupo de miembros del gabinete de Álvaro Alejandro Eder Garcés tuvieron que hablar con una comunidad que estaba bien alzada por allá, por un sector de Santiago de Cali, pero ahí ella, como la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana y otros miembros del gabinete, lograron sortear este tipo de situación, y por ello precisamente es que el alcalde Álvaro Alejandro Eder Garcés tenía claro que cuando ella estuviera al frente de esos conflictos, ha estado en varios y ha ayudado a que la gente crea, porque lo más importante es que cuando uno cree en el funcionario, pues inmediatamente las cosas se dan. Vamos otra vez con el mensaje, José David. La salud es lo primero, y hoy te traemos un mensaje vital para protegerte del dengue. Elimina el agua estancada en recipientes, lava el plato y cambia frecuentemente el agua de tus mascotas. Lava los floreros cada 2 días, aplica límpido en sifones. Desde la Secretaría de Salud de Cali tenemos un ejército de peces guppy eliminando la larva y hacemos fumigaciones constantes. Juntos le cortamos las alas al dengue. Alcaldía de Santiago de Cali. Sí, señor, son las 2 de la tarde, 36 minutos. 2:36, estábamos en Voceros del Pacífico, estamos hablando con la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Johanna Caicedo Sinisterra. La corté en un momento clave cuando usted está hablando que llega a la ciudad de Santiago de Cali y que empieza a buscar la forma de ingresar a una de las universidades de la ciudad, y lógicamente que cuando uno no tiene recursos tenía 2 opciones, o quedarse sin estudiar o buscar ingresar a la universidad pública, o de pronto pensar que alguien le prestara la plata. Y nos estabas comentando que cuando llegas, primero, ¿a dónde llega usted cuando se viene de la ciudad de Santiago de Cali? ¿Qué pariente, qué amigo, qué persona la hospeda cuando llega? Allí, en el caso de nosotros, mi mamá, como te digo, mi mamá ha sido muy con visión. Entonces ella hizo que mi papá comprara una casa en Las Ceibas. Entonces yo llego a la casa familiar, ¿sí? Con muchas situaciones, pero yo llego allí, llego a vivir ahí con mis hermanos, con los que estaban aquí. Sí, pero igual, todos resolviendo su cotidianidad, pues uno llegaba también a resolver la de uno, que era lo normal que se presentaba. Entonces, en eso, en mi búsqueda de formación, yo me encuentro con varias personas de Guapi, y digo que una de las cosas que me hicieron, me engañaron, que me pidieron 25,000 pesos en su momento para... plata. Sí, claro, uno bien rucio. Le pidieron 25,000 pesos para yo poder, digamos, que me iban a ayudar para la beca del ICETES, que me iban a ayudar para estudiar, ¿cierto? Y eso no fue así. Sí, mis 25,000 pesos se perdieron. Entonces, por esa razón... En esa época era una platica. Claro, mi ahorro. En ese momento, por esa razón, cuando yo entro a la Universidad del Valle, yo lo que hago es tener mucho cuidado con la información que uno da, y mucho cuidado con cobrar, porque puede ser el ahorro de una persona, puede ser la alimentación de una semana, que se le engañe, o digamos con ese tipo de artimaña. Entonces luego me encuentro con otros amigos de Guapi, los Plutarcos, como nosotros le llamamos, donde Marino, él fue alcalde de Guapi en la administración pasada, y nosotros le decimos Manito, ¿sí? Entonces él me indica que en la Universidad del Valle, ya en el 2004, que podía ingresar a estudiar. Y a partir de eso hacemos todo el proceso, y yo entro a estudiar a la Universidad del Valle, a estudiar filosofía. Y a partir de ese momento que yo ingreso a estudiar a la universidad, como supe y viví las dificultades que a mí me llevó aquí, casi viviendo un año largo o más, las dificultades que yo estuve aquí viviendo en Cali para ingresar a educación superior, yo entro y hago parte de un colectivo, ¿sí? Cuando hago parte del colectivo, ampliamos y empezamos a crear, porque fue realmente mi idea, de crear las inducciones. La inducción la creó Dimas, pero yo creé los círculos de estudio, ¿sí? Que era una forma de poder traer a las personas para que siempre estuviéramos acompañados.
estuviéramos formados en esto que es tan complejo para poder también tener nuestra realidad, que son los temas de étnicos, raciales. Entonces, en su momento en esa organización lo hicimos. Dimas, Ernesto Orejuela, que usted lo conoce. Dimas Ernesto, sí. Sí, él creó lo que se llamó los cupos especiales por comunidades negras. Y yo él los creó en el 2003. Yo en el 2009 creé lo que se llamó la excepción de matrícula para estudiantes afro, ¿sí? En la Universidad del Valle. Uh-huh. Bueno, Dimas Ernesto Orejuela también, hasta que tuvo su dificultad de salud, era uno de los que me acompañaba con sus comentarios en el informativo Voceros del Pacífico. Uh-huh. Le deseamos en cualquier momento a Dimas que de nuevo retome su vitalidad y lo volvamos a tener como ese líder que siempre fue. Dimas estaba siempre muy presto, muy listo para entregarme los datos, la información. Me mandaba ahí: Simón, te tengo una importante, o aquí tengo a alguien y estoy en determinado lugar. Saludo cordialísimo para la familia de Dimas Ernesto y saludo pues especialmente para Nancy, la esposa de él. Correcto, para Nancy y para su parienta famosa, doña Maura Hermencia Orejuela de Caldas, una gran amiga. También le tengo un poco de grabaciones a doña Maura, haciendo cualquier cantidad de hasta cantando, buenísima cantante, sí. Maura Hermencia, y por ahí también. ¿Cómo se llamaba lo que ella creó en el 1970, 1900, no me acuerdo, hombre? ¿Bogando? Sí, un grupo. Los Bogas del Pacífico. Los Bogas del Pacífico, sí, claro. Eso es cierto. Ella creó los Bogas del Pacífico y por el otro lado Gloria Perea creó los Mineros del Chocó, que fueron esas agrupaciones destacadísimas que nosotros teníamos la posibilidad de conocerlas. Y también por acá después hubo otro paisano de Buenaventura, que Juan Eliezer López, que también tiene un grupo muy importante. Cuando usted arranca estudiando filosofía en esa Universidad del Valle, nos está contando que no se quedó ahí quieta, porque muchísimos ingresan a la universidad pública y pasan inéditos. Uh-huh. Usted logró coronar una gran imagen dentro de esa comunidad, pero al mismo tiempo no solamente se quedó allá, sino que se empezó a destacar en otros espacios donde se defendían los intereses de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, por encima de otros que nosotros sabemos que son unos avivatos que simple y llanamente, ahí donde hay billete, ahí estamos, pero en los momentos de frentear la cosa nunca están. En esa parte, cuando ya el tema se empieza a regar en la Universidad del Valle y sale de la misma, porque usted también saca a cazar talentos en otro lado, ¿cómo fue la cosa? Claro, porque mira, eso casi siempre se daba que la gente llegaba a la universidad. Entonces yo hablaba muchísimo con Dimas, le decía a Dimas un poco, Dimas era representante, está en mil cosas, porque él creó la organización que avaló a mucha gente, ¿no? Primero ADUE, ¿no? Sí, él la creó, bueno, después pasaron muchas cosas, pues allá. Pero, y les digo que él creó lo que fue los cupos especiales, así se reconoció. Entonces, en su momento, nosotros tejíamos muchas ideas. Yo le decía un poco, era que la universidad, la gente no tiene que ir a la universidad, nosotros tenemos que ir a la gente. Eso hizo que yo saliera a muchos lugares a dar inducciones, a mostrarle que era posible estudiar, que era posible porque yo estaba estudiando, ¿sí? Entonces, mostrarle con estadística y todos los temas, diciéndole, venga, ingrese que aquí la apuesta es que seamos cada vez más profesionales. Y hoy en el camino nos encontramos con mucha gente que es profesional gracias a los procesos que estuvimos en su momento. Luego yo creé otra organización, porque yo salgo de esa organización y creo lo que es Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales, Somos Identidad. Sí, a partir del 2009 yo la creo. Uno de mis primeros productos cuando creé la organización fue la excepción de matrículas para estudiantes afro, ¿sí? ¿Y para qué la creamos? Para generar esas dinámicas que permitieran que mucha gente pudiera formarse y sentirse en un lugar seguro, donde no fuera discriminada por su orientación sexual, ¿cierto? Por su lugar de mujer o de identidad de género, que también, que fuera un lugar seguro. Entonces, por eso creamos Somos Identidad, porque en algún momento yo me sentí discriminada
por ser lesbiana dentro de la organización que yo estuve inicialmente. Entonces eso motivó a que, por eso Somos Identidad maneja 3 líneas, que es desde la interseccionalidad, identidad étnico-racial, género y diversidad sexual, para poder que la gente que quería ingresar a la educación superior se sintiera segura en el marco de este lugar. Bueno, y está de aniversario, por estos días Somos Identidad, ¿no? Así es, está de aniversario. ¿Cuántos años ya? 2009 hoy ni me acuerdo. Sí, bastante tiempo. ¿Ah? Son 15 años aproximadamente. Uy, 15 años, Dios mío, es un hijo. Sí, porque imagínense, 2000, sí, claro, 15 años por estos días, está aplazada la celebración, ¿cierto? Bueno, sí, es porque voy a tener la posibilidad de participar definitivamente en ese gran evento. Imagínense, una organización quinceañera y que le ha servido a cualquier cantidad de personas para ingresar a la Universidad del Valle. Termina usted su pregrado de inmediatamente posgrado. ¿Por qué le interesó entonces seguir en la Universidad del Valle? Porque yo conozco a algunos, usted me acaba de mencionar a alguien que tuvieron que graduarlo en la Universidad del Valle a la fuerza porque no habría salido. Entonces, hablemos de por qué continúa usted luego con el posgrado. Mira, algo lo que nos pasa a nosotros que somos empobrecidos, que somos de la periferia, es que siempre nos hace falta, entre comillas, el centavo para el peso, ¿sí? Entonces, cuando no me había graduado, que no me daban empleo porque no era profesional. Cuando me gradué, que era difícil porque me faltaba el posgrado. A mí personalmente me ha gustado mucho estudiar. Yo soy fan de estudiar. Yo ahorita que termine el doctorado me haré una especialización, ¿sí? Porque a mí me gusta. Pero, digamos, yo decido estudiar porque digo que esa es para mí, no para todo el mundo, para mí, la única forma de poder generar esa ruptura de lo que ya está destinado, de hacer, de quitar eso que ya me habían destinado, ¿cierto? Entonces yo decido estudiar porque esa es la forma que me genera posibilidad y es algo que yo puedo hacer, ¿sí? Sí. Por mí. Entonces el esfuerzo que yo he hecho por mí ha sido formarme. Entonces por eso hice el pregrado, luego hice la maestría y hoy estoy terminando el doctorado, porque es lo que yo puedo hacer por mí, como cada quien decide qué hacer, lo que yo digo es mi capital, por eso yo cuido mucho, me cuido muchísimo en el marco de cómo hacer las cosas, porque yo no me puedo dar el lujo hoy en un cargo como el que estoy de ser sancionado. Sí. Porque mi capital todo lo tengo encima. Sí, es cierto, y si no. Y la gente, cuando uno es del grupo de defensores humanos, sí que tiene personas ahí pendientes de pronto de que se resbale. Así es. Y es por eso que hay que estar muy pendiente de cada una de estas situaciones. Noto que así como en el trabajo social que has venido haciendo, siempre te has rodeado de un buen equipo. En la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana ha sido lo mismo. Pero antes de los últimos minutos dedicarlos a hablar de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, porque pues este programa es dedicado a que la gente conozca a Johanna Caicedo Sinisterra, porque la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana hay cualquier cantidad de días para que sigamos hablando de ese tipo de situaciones. Además, yo he hablado de muchas cosas que usted ha venido haciendo desde hace muchísimos años, porque para eso es la familia. Entonces, cuando nos quedamos un poquitico en cómo inicia usted la parte de trabajar en lo público, y hablé sobre cómo, pero llegas a lo público y definitivamente inicias un proceso rápido. Ingresas primero en una dependencia del municipio y al poco tiempo ya Johanna es, por sus hechos, nombrada por Mauricio Armitaz como subsecretaria de Equidad y Género, allá en donde queda la Casa Matria, y eso no fue una cosa fácil, porque a usted sí que le tocó frentear. Hablemos un poco de eso. Vale, yo entro a trabajar a esta secretaría que estoy, ¿no? La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, liderando el equipo de prevención y promoción de derechos humanos, ¿sí? Entonces, estuve en la subsecretaría de Derechos Humanos, liderada en su momento, Rocío era la secretaria, Rocío Gutiérrez Celi y Felipe Botero era el subsecretario.
Ya, digamos, nosotros creamos varias estrategias, de eso, de las estrategias que creamos, de eso tan bueno no dan tanto, que hoy seguimos promocionando, Bájate del mito, repórtalo ya, la Escuela de Derechos Humanos, creamos varias estrategias en su momento en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. De allí ya pasamos a ser subsecretaria de Equidad de Género. Pero mira que en lo público en Colombia, pero fíjate que cuando hablamos de USAID, yo estuve en el programa de Juntanza Étnica, que es de USAID. Sí. Eso es un recurso también público de los contribuyentes de los norteamericanos, ¿cierto? Entonces, en lo público, digamos, con otra figura, pero yo he venido trabajando mucho desde esos lugares. No, y simplemente lo que hice fue ahí un recorte de tantas cosas que tú encuentras en los diferentes escritos sobre Johanna Caicedo Sinisterra, pero aquí yo estoy sacando cosas que no son tan normales dentro de esas entrevistas que usted suele dar, o de que las personas empiezan a inventar, a preguntar. Y cuando usted está ahí en ese sitio Casa Matria, se presentan en la ciudad algunos casos que son bastante notorios. Algunos de esos realmente la llevó a seguir intentando reconciliaciones y todo, de que esa etapa fue de mucha violencia, entre otras cosas, en contra de las mujeres, porque ahí usted, a través de ese proceso de visibilización, pues encontraba que en lugares donde asistía con el equipo, pues había unas personas que no eran defensores, que no manejaban las cosas como eran, que los mismos familiares de pronto se convertían en cómplices, que había violaciones, que había de todo. ¿Qué tienes de esa parte? ¿Alguna anécdota como para contar de lo que te quedó? Vale, en ese marco puedo decir es que en ese marco encontramos que muchas veces la gente cree que la violencia basada en género solamente es para las mujeres empobrecidas. Sí, para las mujeres de estrato 0, 1, 2, 3. Sí. Y eso no es real. De las cosas que pudimos identificar, de las cosas que fueron importantes, puedo decir, a nivel de construcción de pensamiento, es cómo la violencia basada en género afecta a todas las mujeres y que muchas veces en ciertos lugares el que irán es mucho más fuerte que en los otros lugares. ¿Sí? Y entonces poder salir de ese ciclo de violencia se vuelve muy complejo, porque además las mismas familias hacen que no se salga, porque es quien ayuda a la familia, quien la mantiene, digamos, solamente en estrato 0, 1, 2, 4, 5, 6, la diferencia es el monto de recursos, ¿sí? Porque en lo simbólico o en todo es muy complejo, o muchas veces en dónde dejar el carro cuando tenían que ser acogida, ese es un tema muy complejo. De las cosas que yo diría que a nivel de construcción de pensamiento, que la sociedad debería avanzar en eso, es en cómo saber que si tú golpeas a tu pareja, ¿cierto? Si la golpeas, no la estás golpeando solamente a ella, sino que estás golpeando toda la familia, estás golpeando a tus hijos. ¿Por qué? Porque ella está dañada, eso daña. Creen que no, eso daña el espíritu, eso daña todo, y por lo tanto así mismo tus hijos, tus hijas van a estar criados. Entonces, ¿tú cómo quieres que tu familia se desarrolle? Es una de las preguntas que en algún momento me hacía. Bueno, estos manes dicen en el marco del maltrato que lo naturalizan mucho porque dicen que así debe ser, pero son orgullosos mostrando a sus hijos y a sus hijas de qué están hablando, porque sus hijos y sus hijas van con esos traumas de ver cómo el papá violenta a su mamá, ¿sí? Y entonces eso no está bien. Entonces, ¿qué se pretende? Debe existir una salud mental buena para nuestros hijos. Nosotros como padres, madres, cuidadores, debemos de garantizar que nuestras familias, que nuestros hijos estén bien. Otra de las cosas que planteaba en su momento y que sigo planteando es cómo no dejar trabajar a otra persona. Cuando si nosotros colocamos la bolsa aquí y si todos colocamos es mucho mejor, pero también si todos hacemos. Entonces poner en el centro de la mesa cómo queremos vivir, porque ambas personas tenemos que aportar en el mejor vivir, ¿cierto? Y entonces para el mejor vivir tengo que permitir y aportar y ayudar a que puedas tener un mejor desarrollo,
no al contrario. ¿Sí? Cuando una persona es feliz se siente en todo el espacio. Dime una persona que es infeliz, ¿cómo se siente? Eso no permite bienestar. Entonces una de las cosas que conversamos en su momento era eso. Otra de las cosas que ya a nivel material trabajamos duro y que logramos, pero no pudimos entregar como queríamos, era la Camatra del Oriente. Que nosotros fuimos, estaba María Jimena Román, que era la directora de Bienes Inmuebles en su momento, los hizo la entrega de la casa, y nosotros fuimos, empezamos a hacer el trabajo. ¿Qué barrio? Se me olvidó. Bueno, de un barrio del Oriente. No, pero ahí al lado está la biblioteca Rigoberta Menchur. ¿Cómo se llama? Laureano Gómez, el apellido es Gómez. Laureano Gómez. Laureano Gómez, ¿sí? Allí existió un colegio de fe y alegría. Y bien grande. Ajá, allí, en ese lugar, ¿sí? Y ahí está al lado un polideportivo, ¿sí? Entonces en ese lugar está la biblioteca Rigoberta Menchur, damos la vuelta, este era el colegio Fe y Alegría, allí en esa casa María Jimena Román en su momento me hizo la entrega como directora de bienes inmuebles. Yo busqué los recursos, me lo iban a aprobar en el CONFI, pero en su momento la secretaria de ese momento no decidió que no, porque ella era la que tenía que firmar, entonces no me entregaron los recursos para yo dejarlo. En ese momento estaba Rocío, ¿cierto? Todavía la secretaria era Carolina Campo. De Bienestar. Carolina Campo Ángel, sí. De Bienestar y de Paz y Cultura Ciudadana será Rocío. Sí. Entonces no fue posible en ese momento dejarlo. Yo sé que a nivel de ejecución iba a generar un problema, pero yo decidí asumir ese problema, dejar los recursos apropiados para que el siguiente año se pudiese hacer. O sea, avanzar con unos temas, dejarlo allí, con todo lo que podía implicar, pero garantizar que... ¿Y eso avanzó en el siguiente gobierno? No, la administración pasada la entregó y este año la volvieron a recuperar. O sea, usted acaba de retomarlo dentro del presupuesto. No, lo hace en Bienestar Social con la subsecretaría. Pero esa administración de Alejandro lo vuelve y lo retoma con la gestora social, vuelve y retoma, reciben la casa de nuevo y le están invirtiendo. Y ya están, digamos, en su planeación, en su agenda, invertirle para que esta vez quede. Y lo están haciendo con una visión de ciudad, que me parece re importante. José David, vamos con el mensaje y regresamos ya para empezar a terminar esta primera parte de la entrevista con Johanna Caicedo Sinisterra. La salud es lo primero. Y hoy te traemos un mensaje vital para protegerte del dengue. Elimina el agua estancada en recipientes, lava el plato y cambia frecuentemente el agua de tus mascotas. Lava los floreros cada 2 días. Aplica límpido en sifones. Desde la Secretaría de Salud de Cali tenemos un ejército de peces guppy eliminando la larva y hacemos fumigaciones constantes. Juntos le cortamos las alas al dengue. Alcaldía de Santiago de Cali. Bueno, seguimos en la 107.0 FM. Muchas gracias a ustedes que en este momentico están en Facebook, el canal WhatsApp, en Instagram, en YouTube. Están muy pendientes de lo que estamos haciendo. Y como ustedes pueden analizar con Johanna, nosotros siempre tenemos charlas largas, pero Johanna vino preparada para que, los muchachos del equipo que la acompañan pensaron que yo iba a hablar con Johanna sobre los temas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, pero es más importante para la historia que la gente conozca de algunos temas de la vida de esta famosa dama que ha venido a través de los años destacándose precisamente por sus hechos. Johanna, hablemos solamente de algunas cositas de lo que usted tiene implementado en esa Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana para despedirnos. De los programas, nosotros tenemos varios programas implementados en la Secretaría. Tenemos programas como Yo Cuido para la Vida, que es para madres, padres, cuidadoras en el marco de... Tenemos Sumar para Restando Violencia. Tenemos de eso tan bueno no dan tanto, una estrategia de prevención de trata de personas, y también tenemos toda la estrategia de prevención de reclutamiento, uso y utilización.
en Derechos Humanos. En la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana tenemos los semilleros de cultura ciudadana. Tenemos todo relacionado con arte urbano, especialmente en el marco del graffiti, con el objetivo de generar prevención de violencia y resolución pacífica de conflictos. Tenemos la Cátedra de Paz, que hacemos no solamente en lo urbano, sino también en lo rural. Fortalecemos las mesas de cultura ciudadana, pero también estamos fortaleciendo los jueces de paz, que son unos actores importantes. Nosotros no somos los grandes responsables de pero sí acompañamos técnicamente con unas herramientas y ayudamos a hacerlo visible. Entonces estamos trabajando en que la ciudad pueda reconocer esto. Y una de nuestras grandes apuestas está en fortalecer organizativas, líderes y lideresas en territorio. Consideramos que ayudan a generar unos buenos tejidos, los que son positivos y nos ayudan a prevenir violencia de todo tipo. Entonces, esa gran apuesta por la reconciliación, por las construcciones de paz y la cultura ciudadana son fundamentales para esta Secretaría. Sí, importantísimo. Bueno, les anuncio que estará con nosotros el alcalde de Cali, Álvaro Alejandro Eder Garcés, que estará con nosotros la secretaria de Turismo, Mabel Lara, y otras personas que próximamente les estaré indicando. El alcalde va a estar aquí, de aquí salió con muchísimos bríos hace un tiempo, lo logramos ayudar para que llegara a ser el alcalde de Santiago de Cali y lógicamente que estamos muy comprometidos con ese tipo de situaciones. Vamos a hablar con Alejandro sobre diferentes situaciones de las cuales la gente no ha entendido, pero ha sido el alcalde con las mejores calificaciones al inicio de una gestión en los últimos 20 años. Son las 3 de la tarde, 2 minutos. Johanna, muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a usted, primo, hombre, y a todas y todos los oyentes de Voceros del Pacífico. Bueno, José David en la parte técnica, muchas gracias al equipo que acompaña a la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana. Simón Grueso Sinisterra en la presentación y dirección. Mañana en punto de las 2 nos encontramos, 14 horas. Ya pasó, Voceros del Pacífico. Dirige y presenta Simón Grueso Sinisterra en Cañaveral Estéreo 107.0 FM. Como Pacífico, estamos unidos, nos une la región. Escucha Cañaveral